Javier, ¿cómo está? Juan Núñez en La Milagrosa, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Un gusto poder conversar con vos y bueno, un saludo a tu equipo y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, estamos aquí también preocupados por el avance en los últimos días, en las últimas horas del coronavirus en la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Por un lado la preocupación y por otro lado el comprendimiento de que las medidas que impulsó Alberto Fernández conduciendo el proceso del abordaje de la pandemia, principalmente en conjunto con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con Axel Kicillof, gobernador de la provincia, el buen resultado que vienen dando, pero obviamente la preocupación existe debido a que se está poniendo de manifiesto una mayor circulación del virus, ¿verdad? ¿Y qué opinión con respecto a quienes salieron a correr días pasados ahí por los bosques de Palermo, que fue mucha gente? Y la verdad nos llenó de preocupación, ¿no? A todos, sobre todo el primer día que se habilitó esta posibilidad, la verdad que más que un momento de esparcimiento para algunos que pretendían tener un poco de ejercicio y vida al aire libre, se transformó en una maratón, ¿no? Y la verdad que eso llenó de preocupación porque se veía que en la práctica que se realizaba no se mantenía el distanciamiento necesario. Obviamente también esto pasó en los barrios más pudientes de la ciudad, ¿no? En general no se manifestó en la zona de Palermo, en Parque Centenario en Caballito, Sí. o algo en Parque Chacabuco, ¿no? Pero algún gesto de irresponsabilidad, ¿no? De parte de algunos ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los contenidos principales, no más allá de las medidas que llevan adelante cada uno de los gobiernos, es necesario que cada uno tenga la responsabilidad en consecuencia de la atención que hay que tener en materia de aislamiento y la utilización de los barbijos, ¿no? Sí. Después, por suerte, mermó un poco esto, ¿no? Sí, Pero claro. Llenó de preocupación, claramente. Sí, también uno piensa en qué responsabilidad tiene el gobierno de la ciudad, ¿no? ¿Qué necesidad había de salir tan pronto, a hacer esta prueba? Sí, claramente llamó la atención, ¿no? Sobre todo después de la experiencia que había existido con la flexibilización que existió en la apertura de algunos comercios que después tuvieron que dar marcha atrás, entendiendo Claro. que no era propicia la medida que habían llevado adelante. Entiendo que deben estar evaluando y en el marco más general todos habrán escuchado los comentarios periodísticos y inclusive alguna apreciación del presidente de la Nación, Sí. repensando en esta idea de constante evaluación, ¿no? De las medidas que se van tomando, porque desde un primer momento, ¿no? El presidente planteó que es algo que hay que ir evaluando cotidianamente y ahora la posibilidad cierta, que entendemos que está en discusión, no porque tenga una información privilegiada, sino porque es lo que ha circulado en distintos medios, la posibilidad de retrotraer a momentos de una cuarentena más estricta, ¿verdad? Javier, sabemos que, usted es una persona que recorre mucho los barrios, sectores populares, las villas de la ciudad y demás. Fue estratégico, me parece, la participación de las promotoras de salud, los promotores de salud en los barrios populares. Sí, claramente, Juan, nosotros, más allá de la pandemia, ¿no? De manera estructural veníamos planteando el rol que tienen los promotores y promotoras de salud. La realidad es que la mayoría de ellas son compañeras, ¿no? Sí. Que van al frente con esta tarea de poder acercar y ser el primer eslabón de salud de cara a los vecinos. Obviamente en los barrios populares tienen un rol mucho más importante en la articulación con los centros de salud, obviamente, Sí. que son el efector de mayor cercanía que existe en los barrios populares, y tal es así que yo tengo un proyecto que presentamos hace 2 años y que volvimos a presentar con la necesidad cierta de crear la figura de promotores y promotoras de salud dentro del sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. No lo hemos logrado, pero vamos a seguir insistiendo tanto como la posibilidad de que enfermeros y enfermeras sean incluidos en la carrera de profesionales, que se cree la figura de promotores de la salud por la importancia y la relevancia que tienen en la atención primaria y en el primer nexo con la ciudadanía, ¿no? Creo que es un rol relevante por la capilaridad que pueden lograr ellas y sobre todo por la vocación de las compañeras y compañeros que llevan adelante esa tarea. Hubo la semana pasada o antepasada alguna resolución del gobierno de la ciudad incorporando algunas promotoras, pero no como promotoras prácticamente, ¿no? Sí, la realidad es que habíamos tenido mucha expectativa, tanto los que trabajamos el tema como el sujeto propio, que son las promotoras y promotoras de salud. Sí. En principio tenemos que decir que muchas de aquellas que venían llevando adelante la tarea
con un salario precarizado a través de un contrato de locación que alcanza los 14.000 pesos, sí, algo que todos sabemos que es insuficiente para poder llevar el sustento a cada una de las casas de esa familia, y si bien se logró incorporar algunas, fue bastante estricta la incorporación, y como bien vos decís, no con la figura de promotores de salud, sino como auxiliares, sí, que eso nos prende una alarma, digamos, pensando en una vez que la pandemia termine, ¿no? Porque no sabemos qué otros roles pueden asignar, ya que no está estipulada la figura propiamente de promotores y promotoras, claro, que es la búsqueda y la lucha que se está llevando ellos adelante, ¿no? Sí, nos preocupa porque, bueno, la gran mayoría de esa gente que es la que puso el cuerpo en la 31, en la 1114, bueno, en Ciudad Oculta, en todas las villas, hoy está atravesando por esa incertidumbre, nos van a llamar, no nos van a llamar, y demás. Bueno, nosotros estamos intentando que abarquen más compañeras y compañeros que son promotores de salud, Sí, y como bien vos decís, no hay que tener muy en cuenta que fueron los que estuvieron al frente de la búsqueda, sobre todo en la articulación, ya previo al programa Detectar, ya lo venían realizando, claro, y una vez instituido en los barrios populares el programa Detectar, eran las que realizaban la búsqueda activa, no sin problemas, ¿no? Porque al principio tenían un serio déficit en materia de insumos de protección para que ellas puedan ir a hacer esa búsqueda, muchas de ellas teniendo que autoabastecerse de estos insumos, que posteriormente se vio mejorada la situación. Siempre hay algún detalle que falta, obviamente, pero bueno, de hecho hay muchas compañeras que han sido han tenido el COVID positivo, ¿no? Que claro, llenó de preocupación porque también sí. habían tenido contacto con muchas personas, ¿no? Pero bueno, esperemos que se mejore la situación, y vuelvo a decir, seguiremos acompañando la lucha de las promotoras y promotores para que se cree la figura específica dentro del sistema de salud del rol que ellas cumplen, ¿no? Javier, bueno, estamos hablando con Javier Andrade, diputado porteño, vicepresidente del bloque del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. Javier, no hay ambulancia todavía, digo, en este contexto de pandemia en las villas de la ciudad, salvo, me parece, en la 31 ¿o me equivoco? En la 31, Juan, gracias a la lucha y la insistencia que plantearon los compañeros que conforman y las organizaciones que están expresadas en el comité de crisis, compañeros y compañeras que lo integran, fue un reclamo constante, Sí, y finalmente se logró la presencia de una ambulancia de 24 horas para la asistencia. Vamos a estar poniendo el ojo igual para que esto sea efectivo y perdure en el tiempo, ¿no? Nosotros, a ver, yo creo que, Juan, como también debes pensar, que hay muchas cosas que se están haciendo en el marco de la pandemia, sí, sí, que de alguna manera vienen a cubrir el déficit estructural que había en materia de salud, y que deberían quedarse, ¿no? Digamos, deberían permanecer una vez que la pandemia termine, porque la realidad es que el acceso a la salud y la necesidad en los barrios más populares es una cuestión insatisfecha, ¿no? Entonces, creemos que hay algunas acciones que deberían permanecer, digamos, como así también el fortalecimiento tanto en infraestructura como en recursos humanos de los centros de salud, que hoy, al margen de atender la pandemia, siguen atendiendo todas las cuestiones preexistentes que llevaban adelante, ¿no? Ya sea en entregar leche, como con las enfermedades crónicas que tienen muchos habitantes. claro. Los psicólogos y psicólogas cumplen un rol muy importante también dentro de los ISAC, Sí. y creemos que eso tiene que perdurar y fortalecerse, obviamente, para tener un sistema de salud mucho más fuerte en ese nivel, ¿no? Que es el primer nivel de atención de salud, que es el que resuelve muchas cosas, ¿no? Porque a veces se habla de presupuesto, pero si funciona bien ese primer nivel, se logra resolver y atender prematuramente muchos problemas que a veces tienen que terminar en internaciones, que si son detectados con anterioridad, no se llega a producir esa situación, y obviamente para los salarios públicos que se destinan al sistema de salud son convenientes, pues se pueden destinar a otra persona que lo necesite más, ¿no? En urgencia. Sí, sin dudas la pandemia desnudó todos los problemas que ya venimos charlando hace mucho tiempo, los problemas que tiene la ciudad, la ausencia del Estado en los barrios populares, y hay decisiones que sorprenden. Hace un ratito hablábamos con Nadia Polanco, que es delegada general de la Junta Interna de ATE, Promoción Social del Hogar Eva Perón, también, que ahora se quiere mudar, lo quieren cerrar, no sé bien cuál es la decisión que toma el gobierno con respecto a ese espacio tan importante para las mujeres, ¿no?
Sí, preocupa mucho porque toman medidas que la verdad parecieran extemporáneas y que no son necesarias en este momento, ¿no? En vez de atender propiamente tratando de fortalecer lo que ya existe, nos encontramos con noticias de este tipo, ¿no? Y después la realidad es que tenemos que estar constantemente exigiendo y tratando de que se lleven adelante gestión de políticas públicas que el gobierno de la ciudad debería llevar adelante. La realidad es que, a ver, lo que vos decías, Juan, nosotros, nuestro proyecto político, yo soy parte del Frente de Todos, lo mencionaste desde un principio, entendemos que la presencia del Estado y un rol activo del Estado, el Estado presente, es algo estructural de nuestra idea política. Obviamente hoy el macrismo en la ciudad, en cabeza de Rodríguez Larreta, se ve obligado a esa práctica de un Estado presente, y eso requiere una gimnasia y una cuestión conceptual e ideológica que la pueda llevar a la práctica. Se está haciendo, pero constantemente tenemos que estar detrás compañeros de nuestro espacio político, de otros espacios políticos, hasta inclusive algunos del oficialismo también, presionando para que se termine de cumplir esa presencia como corresponde, que tiene que ver en materia de salud, y vos sabemos bien en los barrios populares, la asistencia alimentaria, cuando le planteas el aislamiento a una familia, sí. Es un recurso ultra necesario, porque si no hay que salir a buscar su sustento, ¿no? Entonces, tanto en desarrollo social como en salud, hay que estar constantemente marcando el paso y acompañando y haciendo aportes para que se cumpla la gestión de políticas públicas necesarias para resolver la situación. Totalmente. Javier, ¿cómo se sale de esta crisis? Y la verdad que es complejo, ¿no, Juan? La realidad es que uno entiende que es difícil tener una evaluación concreta y un diagnóstico real de cómo va a terminar. Es real que es un hecho inédito en el mundo y que la situación es compleja a nivel mundial, y regionalmente es muy preocupante lo que pasa en todos los alrededores de nuestro país, no todos los países limítrofes. Muchos ponen en contradicción que la cuarentena es el problema de la situación económica, y la realidad es que la pandemia es el problema, ¿no? No es la cuarentena que es una medida que nos cuida, ¿no? Entonces habrá que ver de qué manera, que va a requerir mucha mayor intervención del Estado para poder salir, acudir el resguardo de muchos sectores, digamos, porque hoy se extiende la cuestión alimentaria. Mira, yo soy parte de una organización que es la Cámpora, ponemos ollas habitualmente, y los sábados en todo el distrito, que estamos haciendo una jornada nacional, en la ciudad de Buenos Aires estamos repartiendo cerca de 7.500 raciones, y esto involucra a colegiales, en Belgrano, en Palermo. Se está viendo la dificultad que está teniendo la gente para tener un sustento. Tal vez no es que no lo tienen, pero sí es un refuerzo o ayuda a muchos a sostenerse la ración alimentaria para su familia. Creo que es un problema grave y que va a requerir también, como lo ha hecho el presidente de la Nación, convocar a los sectores de la oposición para poder llevar adelante, sin discernir el color político, pero sí entendiendo las obligaciones como ejecutivo de cada uno de los distritos, que también se convoque a alguna idea puntual en ese sentido al resto de las fuerzas políticas de la ciudad, sobre todo al Frente de Todos, que representa el 35% del electorado que se vio manifestado en la última elección, para poder discutir las políticas públicas necesarias para llevar adelante, porque va a haber que salir al rescate de muchos sectores, ¿no? Obviamente siempre el eslabón más débil son los barrios populares, la zona sur de la ciudad, donde es distinto la cantidad de desempleados, la dificultad de acceso a la salud, y obviamente si son mujeres mucho peor, ¿no? Porque el nivel también de agresión que está existiendo en materia de violencia de género se ha incrementado mucho producto del aislamiento que se requiere para poder abordar la pandemia, ¿verdad? Así es. Javier, por último, no puedo no preguntarle sobre Vicentín. Mirá, la verdad que con mucha preocupación, digamos, viví el cacerolazo que se manifestó en algunos barrios de la ciudad, pero que fue levantado, y obviamente acá se ponen de manifiesto las tensiones entre los poderes permanentes que existen, el poder fáctico de nuestro país, y una realidad que es medio... a ver, para decirlo sencillamente, ¿no? Una empresa privada nacional que el Estado de la Nación, a través del Banco Nación, le dio cerca de 20.000 millones de pesos. Rosendo Fraba, recordémoslo, aquel funcionario público que se atrevió a decir que la gente había pensado que con un sueldo de un empleado medio podía comprarse un aire acondicionado, irse de vacaciones, comprarse el auto, fue que le dio a esta empresa todo ese dinero sin lograr que se lo devuelva. Y hoy la realidad, como ha pasado en muchos países de Europa, porque digamos está claro que Francia no es Cuba ni es el chavismo de Maduro, pero que han salido, o en Alemania también, que han salido a participar
de las empresas de aerolíneas como Lufthansa y el Estado tener un rol activo en el marco de hacerse de las acciones para poder rescatarlas, es la misma situación. Y obviamente entendiendo también que acá se cruzan ideas de soberanía alimentaria y de poder regular el precio de los alimentos, porque Vicentina es una empresa nacional que tiene incidencia también, tiene sucursales en San Pablo y en otros países de la región, y entendemos nosotros que sería muy buen tino que se avancen las medidas que planteó el presidente. Sabemos que hay reuniones en curso, pero la realidad es que preocupa mucho que un vecino esté pensando que le pueden sacar la casa porque se está llevando adelante una intervención de este tipo en una empresa, ¿no? Claro. Que fueron parte de las cosas que escuchamos en el día de ayer en los medios de comunicación, o que alguien, bueno, yo creo que está más motorizado por el odio, digamos, y el anti gobierno popular que por la cuestión puntual del cual es la problemática, ¿no? Siempre existió un sector de la sociedad que ha acompañado las propuestas que hacen los grandes medios de comunicación de la Argentina, que obviamente son contrarios a los intereses nacionales y populares. Claro. Javier, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos de que está con mucho laburo y sin embargo se hizo un tiempito para atendernos, así que estamos muy agradecidos. No, el agradecido soy yo, Juan, de poder comentar las cosas nuestra mirada sobre lo que pasa en la ciudad, y la verdad que hay que sacar ese mito, ¿no? Lo que nos toca hoy ser diputados, tenemos tantos problemas, y hay gente que tiene muchos más problemas que nosotros, y está muy ocupada y también trata de acercar una solución a un vecino, aparte del barrio, así que nada, no hay nada para resaltar, en la tarea que tenemos que llevar adelante, y la comunicación y la posibilidad de hablar con comunicadores como vos es muy importante para todos nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo enorme.